Mi nombre es Katie Callahan. Tengo 33 años de edad. Y hasta ese vuelo de regreso a casa desde Nueva York, creía que lo peor que mi padre me había ocultado era lo decepcionado que estaba de que yo eligiera la contabilidad forense en lugar de unirme a su fundación médica. La mujer a mi lado me observó durante casi todo el vuelo. Nunca me miró fijamente el tiempo suficiente para que yo la confrontara, pero cada vez que me volvía hacia la ventana, sentía que su atención volvía a mi rostro. Mientras descendíamos, se inclinó más cerca y preguntó, ¿es tu papá Peter Callahan? Asentí. Sacó una fotografía descolorida de su bolso y susurró, finalmente te encontré. Luego me mostró la fecha. La sangre se me heló. Era el día en que nací, 33 años antes. Pero la recién nacida en la foto llevaba una pulsera de hospital con la etiqueta Bebé Foster. Debajo, con la letra que reconocía de cada tarjeta de cumpleaños que mi padre había firmado, había 3 palabras. Catherine pertenece a nosotros. Ella presionó un sobre cerrado en mi mano. Tu padre pensó que esto desapareció con los registros de maternidad. Dijo que no fue así. Antes de que pudiera preguntar quién era la madre de la bebé, me advirtió que no lo llamara, que no le mostrara la fotografía y que no confiara en nadie que afirmara que la niña había muerto. Las ruedas golpearon la pista a nuestro alrededor. Los pasajeros alcanzaron sus teléfonos mientras el mío vibraba dentro de mi bolso. Quien llamaba era mi padre. De alguna manera, antes de que yo siquiera saliera del avión, él sabía que ella me había encontrado. Antes de decirles lo que dijo y lo que sucedió después de que abrí ese sobre, díganme qué hora es donde están ustedes en este momento. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Y cómo es el clima allí? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Dejé que la llamada sonara hasta el final. La mujer a mi lado no preguntó por qué. Solo vio que la pantalla se oscurecía y dijo, esa fue la decisión más inteligente que has tomado hoy. Una vez que entramos a la terminal, se presentó como Nancy Mercer, una enfermera de maternidad jubilada del Hospital San Mateo, el lugar que figuraba en mi certificado de nacimiento. Dijo que había pasado 3 décadas tratando de probar lo que sucedió durante un turno de noche en 1993. Pero cada queja había desaparecido, cada solicitud de registros había sido denegada y cada testigo finalmente había decidido que el silencio era más seguro. Me había encontrado solo porque la Fundación Callahan publicó una fotografía de la gala de cumpleaños de mi padre 2 semanas antes. Tienes sus ojos, dijo Nancy. Así fue como lo supe. Le pregunté a los ojos de quién se refería, pero en su lugar señaló hacia el sobre. Léelo en un lugar privado. Haz copias antes de hablar con nadie. Luego se alejó antes de que pudiera detenerla, desapareciendo entre la multitud como si hubiera practicado dejar a las personas con preguntas insoportables. Mi padre llamó 3 veces más mientras yo conducía hacia la vieja cabaña de mis abuelos en las afueras de Asheville, Carolina del Norte. Él había heredado la propiedad después de que mi abuelo se mudara a un centro de vida asistida, pero rara vez la visitaba, lo que la convertía en lo más parecido a un terreno neutral que yo tenía. El sobre reposaba en el asiento del pasajero como una acusación. En un semáforo en rojo, noté que la solapa había sido reforzada con cinta transparente y que alguien había escrito un número en la esquina. 17. Dentro de la cabaña, cerré la puerta con llave, cerré las cortinas y esparcí el contenido sobre la mesa del comedor. Había una fotocopia de un registro de maternidad, un cheque cancelado por $25,000, una nota escrita a mano firmada por una enfermera llamada Laura Bittman y una segunda fotografía de la misma recién nacida. El registro de maternidad enumeraba 2 partos con 14 minutos de diferencia. Sarah Callahan, bebé de sexo femenino, no sobrevivió. Emily Foster, bebé de sexo femenino, estable. Sin embargo, mi certificado de nacimiento oficial nombraba a Sarah y Peter Callahan como mis padres y daba la hora registrada al lado de la hija de Emily Foster. Durante varios minutos, no pude hacer que mis manos se movieran. Los hechos parecían imposibles, pero los números siempre habían sido el único idioma en el que confiaba. Horas, firmas, cuentas, fechas de transferencia. Cada elemento respaldaba al siguiente. El cheque cancelado había sido girado desde la cuenta privada de mi abuelo y pagado a un abogado del hospital 2 días después de mi nacimiento. En la línea de concepto estaban las palabras corrección de registros.
Fotografié todo, subí las imágenes a 2 carpetas encriptadas y envié una copia por correo electrónico a una cuenta que mi padre no sabía que existía. Solo entonces le devolví la llamada. Él contestó al primer tono. ¿Dónde estás? Ni un hola, ni un estás a salvo, solo un dónde. ¿Por qué me llamaste antes de que el avión llegara a la puerta de embarque?, pregunté. Una pausa. Luego, su voz se suavizó y adoptó el tono paternal y tranquilo que había intimidado a doctores, donantes y miembros de la familia durante todo el tiempo que podía recordar. Una mujer confundida se comunicó con mi oficina. Ha estado acosando a esta familia durante años. Me preocupaba que se acercara a ti. Yo no le había dicho que Nancy era una mujer. ¿Qué hace el nombre de Emily Foster en mis registros de nacimiento? El silencio que siguió se sintió diferente. No era sorpresa. Era cálculo. Katie, escúchame atentamente. Eres mi hija. Tu madre es Sarah. Cualquier cosa que esa mujer te haya dado fue robada, alterada o malentendida. Ella me dio un registro de maternidad. ¿Destrúyelo? La velocidad de su respuesta eliminó la última frágil esperanza de que esto fuera un error. Pregunté por qué a un hombre inocente le importaría si yo guardaba un documento falso. Su voz se endureció. Porque las acusaciones arruinan vidas, incluso cuando son falsas. Has construido una carrera examinando pruebas. Actúa como tal. No dejes que una extraña inestable te manipule porque sabe cómo hacer una entrada dramática. ¿Qué le pasó a la bebé de Emily? Exhaló lentamente. La bebé falleció. La advertencia de Nancy resonó en mi cabeza. No confíes en nadie que diga que la niña murió. ¿Cómo sabes a qué bebé me refiero?, pregunté. Él terminó la llamada. Me quedé sola en la cabaña escuchando el tono de desconexión cuando un recuerdo de la infancia salió a la superficie. Tenía 6 años, estaba escondida debajo del escritorio de mi padre durante una tormenta eléctrica cuando una mujer comenzó a golpear la puerta principal. Gritaba que él le había robado a su hija. Mi padre me dijo que ella estaba enferma. Mi madre lloró en la cocina durante horas después de eso. Hasta ese momento, lo había recordado como una pesadilla. Subí al ático con una linterna. La cabaña había pertenecido a mis abuelos antes de que yo naciera, y cada generación había tratado el ático como un cementerio de cosas demasiado importantes para desecharlas y demasiado peligrosas para exhibirlas. Detrás de pilas de decoraciones navideñas, encontré un viejo cofre de cedro asegurado con un candado de bronce. El número 17 estaba rayado debajo del pestillo. La llave del sobre de Nancy encajó perfectamente. Adentro yacía una manta amarilla para bebé, un brazalete de hospital con el nombre Foster, 2 certificados de nacimiento con madres diferentes y un paquete de cartas atado con hilo azul. La primera estaba dirigida a mi madre. Sarah, comenzaba. Sé que tu bebé murió y lo siento, pero la niña que Peter sacó de ese hospital era mía. Una tabla del suelo crujió debajo de mí. Me congelé, aferrando la carta. Entonces mi madre llamó desde la base de las escaleras del ático. Katie, dijo, con voz temblorosa. Tu padre sabe que estás aquí. Mi madre subió los últimos escalones lentamente, como si cada uno requiriera permiso del pasado. Todavía llevaba el suéter color crema que usaba para los almuerzos de los domingos y los almuerzos de caridad, pero tenía el cabello suelto, el rostro sin maquillaje y se veía mayor que esa mañana. Sus ojos se movieron del cofre abierto al brazalete en mi mano. No preguntó dónde lo encontré. Se sentó en una caja de almacenamiento volcada y se cubrió la boca. Dime la verdad, dije. No la versión en la que tú y papá estuvieron de acuerdo. La tuya. Durante años, mi madre había respondido al conflicto haciéndose más pequeña. Se disculpaba cuando los camareros traían la orden equivocada. Cambiaba de tema cuando mi padre la insultaba. En las reuniones familiares, se reía medio segundo después que los demás, como si revisara primero la cara de él. Yo había confundido eso con debilidad. Ahora, veía el miedo con 33 años de práctica. Me dijo que entró en labor de parto prematuramente en una tormentosa noche de octubre. Mi padre estaba trabajando en el Hospital San Mateo como becario administrativo mientras mi abuelo presidía la junta del hospital.
Hubo complicaciones. Ella recordaba luces brillantes, un doctor gritando y despertar con Peter sentado al lado de su cama con un bebé vivo en sus brazos. Él dijo que los doctores habían cometido un error, que su hija había sobrevivido y que ella no debía hacer preguntas porque el estrés podría desencadenar otra hemorragia. Ella le creyó porque necesitaba hacerlo. 3 días después, en casa, notó que la tinta descolorida debajo de mi nuevo brazalete no decía Callahan. Decía Foster. Lo confronté. Ella susurró, me dijo que el hospital había reutilizado una banda durante la emergencia. Yo también quería creer eso. La primera carta llegó 6 meses después. Emily Foster escribió que su hija sana había sido arrebatada después del parto y que Peter había visitado su habitación antes de que un doctor anunciara la muerte. Ella describió una marca de nacimiento en forma de media luna detrás de la rodilla derecha del bebé. Mi madre me miró. Yo había pasado mi infancia avergonzada por esa marca. Lo sabías, dije. No al principio, no completamente, pero eventualmente. Ella asintió. El movimiento fue casi invisible. Cuando tenías 6 años, Emily vino a la casa. Tenía copias de las notas de una enfermera. Tu padre llamó a seguridad. Después, dijo que si yo la apoyaba, le diría a un juez que yo estaba inestable después del nacimiento del bebé muerto. Dijo que te llevaría y que nunca volvería a verte. Su padre tenía abogados. Yo no tenía trabajo, ni dinero propio, ni pruebas de que alguien me creyera. Quería sentir solo compasión. En cambio, la ira llegó primero. Viste a otra mujer rogar por su hija, y te quedaste conmigo. ¿Te amaba? Esa no era la pregunta. Ella se encogió. Me odié a mí misma por lastimarla, pero odié más la respuesta. El amor se había convertido en la palabra que todos usaban para cubrir lo que habían hecho. Mi madre metió la mano en el revestimiento del cofre de cedro y sacó una pequeña grabadora de casetes envuelta en un paño de cocina. Dijo que la había escondido después de que mi padre le ordenara quemar las cartas de Emily. En su lugar, quemó páginas en blanco y conservó todo aquí usando el número de la habitación de hospital donde me habían colocado después del cambio. La cinta 17 ya estaba dentro. La grabación comenzó con estática, luego la voz más joven de mi padre. Sonaba impaciente, no asustado. Sara perdió a su bebé. Emily no tiene familia, ni recursos, ni futuro. Catherine lo tendrá todo con nosotros. Otro hombre respondió, reconocí a mi abuelo. Esto no es una corrección, Peter. Esto es un error. Es una solución, dijo mi padre. Querías un heredero vinculado a la familia. Ella es biológicamente mía. La única persona que pierde algo es una chica que no puede criarla. Se me revolvió el estómago. Hasta ese momento, había asumido que yo era una niña no emparentada seleccionada en la desesperación. La grabación sugería algo peor. Peter Callahan había engendrado a la bebé de Emily, luego me había robado de ella para reemplazar a la hija que su esposa había perdido. La cinta continuó. Mi abuelo advirtió que una enfermera había visto a Peter quitar la banda de identificación. Mi padre respondió que la enfermera podía ser desacreditada y que el hospital no sobreviviría a un escándalo que involucrara al hijo del presidente de su junta directiva. Luego vino un sonido como el de una silla raspando el piso. Arregla el registro, dijo mi padre, o les diré a todos que el error de medicación mató a la bebé de Sara. La cinta terminó. Mi madre lloraba en silencio. Tenía una ventaja sobre todos, dijo ella. El doctor, el hospital, su padre, yo. Construyó toda su vida encontrando la única cosa que la gente tenía más miedo de perder. Le pregunté por qué vino a la cabaña ahora. Me mostró un mensaje de mi padre. Trae a Katie a casa. Toma cualquier cosa que Nancy le haya dado. Si fallas de nuevo, me encargaré de ello yo mismo. Por primera vez en mi vida, mi madre no lo defendió. Me entregó su teléfono y dijo, entonces deja que venga. Los faros barrieron la pared del ático. La puerta de un auto se cerró de golpe afuera. La llave de mi padre entró en la cerradura del piso de abajo. Parte 4. Mi padre no gritó cuando entró.
Se movió por la cabaña con la confianza de alguien que creía que todas las puertas cerradas eventualmente le pertenecían. Para cuando llegó al ático, mi madre se había secado la cara y estaba de pie a mi lado. El cambio en su postura era pequeño, pero él lo notó de inmediato. «Sara, abajo», dijo. Ella no se movió. Su mirada se posó en el cofre abierto, luego en la grabadora de casetes. Por un segundo de descuido, la rabia se abrió paso a través de su expresión pulida. Cruzó la habitación y alcanzó la cinta, pero me interpuse entre él y el cofre. «Está copiada», dije. «Todo tiene una copia de seguridad». Él se detuvo. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Sé que el bebé de mi madre murió. Sé que el bebé de Emily Foster vivió. Sé que eras mi padre biológico. Y sé que me llevaste». Miró a mi madre como si ella hubiera traicionado un acuerdo comercial privado. «Dejaste que ella escuchara eso». «Tenía derecho a escucharlo», respondió mi madre. Él se rió una vez sin humor. «Derechos. Eso es lo que la gente invoca cuando no comprenden las consecuencias». Se volvió hacia mí y bajó la voz. Emily tenía 19 años, era inestable y estaba sola. Habrías crecido en la pobreza. Te di un hogar, escuelas que ella nunca podría pagar. Cada oportunidad que has usado para convertirte en la mujer parada aquí. No me rescataste. La borraste a ella. Tomé una decisión que nadie más tuvo el valor de tomar. Las palabras no eran una confesión en el sentido legal, pero fueron suficientes para mostrarme que no sentía remordimiento. No veía a una niña robada ni a una madre afligida. Vio un resultado que había diseñado con éxito. Cuando pregunté si Emily estaba viva, dijo que su condición siempre le había hecho difícil la verdad. Escuché la amenaza oculta dentro de la frase. Si ella hablaba, la llamaría loca de nuevo. Mi padre me ofreció un trato. Podía devolver los documentos, firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar el control de un fideicomiso por valor de $2 millones. Dijo que la fundación me nombraría directora financiera dentro de un año. Dijo que mi madre podría quedarse con la casa después del divorcio si cooperaba. Arregló nuestros futuros con la misma casualidad con la que había reorganizado una sala de maternidad. Saqué mi teléfono y lo coloqué en una caja entre nosotros. Di la oferta de nuevo. Entrecerró los ojos. «Apaga eso. No está grabando». Mentí. Se acercó más, pero mi madre se interpuso entre nosotros. «No la toques». Él la miró fijamente como si hubiera comenzado a hablar otro idioma. Luego volvió a mirarme. «Tu abuelo comenzó esto. Pregúntale qué firmó. Pregúntale quién ordenó que se destruyeran los registros. Quieres un villano porque eso hace que tu historia sea simple. Pero esta familia sobrevivió porque todos nosotros tomamos decisiones. Tú tomaste la primera y te has beneficiado de ella cada día de tu vida». Se fue sin llevarse el cofre. En el camino de entrada, se detuvo el tiempo suficiente para llamar a alguien y decir, «Muevan los archivos restantes esta noche». No pude escuchar la respuesta, pero capté las palabras caja 17 y archivo legal antes de que su auto se alejara. Mi madre y yo condujimos directamente al centro de vida asistida donde vivía mi abuelo. Llamé a Nancy en el camino. Cuando le conté sobre el archivo, se quedó en silencio, luego dijo que el Hospital San Mateo había almacenado una vez archivos sellados de gestión de riesgos en un almacén externo. La caja 17 contenía la investigación interna de la noche en que nací. Ella la había visto antes de ser despedida. Si mi padre la estaba moviendo, tenía la intención de destruir la última evidencia original. Mi abuelo se veía frágil cuando entramos a su habitación, pero su mente era lo suficientemente aguda como para reconocer el brazalete antes de que yo hablara. Le pidió a mi madre que cerrara la puerta. Luego admitió que había firmado una resolución falsa de la Junta Directiva autorizando correcciones de emergencia en el registro de nacimientos. Peter había amenazado con exponer un error de medicación que contribuyó a que Sara perdiera a su bebé, un escándalo que podría haber cerrado el hospital y enviado a un doctor a prisión. Mi abuelo se dijo a sí mismo que estaba protegiendo a cientos de empleados y pacientes. Más tarde, cuando entendió que Peter había organizado el cambio antes de que Sara despertara, aún se mantuvo en silencio.
¿Por qué?, pregunté. Porque la primera mentira hizo que la segunda fuera más fácil, dijo. Luego la tercera se convirtió en el precio de proteger las dos primeras. Abrió un cajón y me entregó un recibo de almacenamiento, una tarjeta llave y una declaración notariada que había escrito años antes, pero que nunca envió. El recibo mostraba que la caja 17 había sido transferida a una instalación de documentos privada propiedad de una de las empresas fantasma de mi padre. Mi abuelo también me dio un libro de contabilidad que rastreaba años de dinero de la fundación hacia investigadores privados, abogados y una clínica psiquiátrica que una vez había confinado a Emily después de que acusara a Peter públicamente. Mi madre leyó el nombre de la clínica y palideció. Me dijo que ella se ofreció como voluntaria para el tratamiento. No lo hizo. Mi abuelo dijo que Peter hizo que 2 doctores la declararan un peligro después de que ella intentara presentar un informe de niño desaparecido. Pregunté dónde estaba Emily ahora. Mi abuelo miró hacia el número de Nancy en mi teléfono. Si Nancy finalmente se acercó a ti, entonces Emily está viva. Pero Peter la encontrará en el momento en que se dé cuenta de que ella está dispuesta a testificar. Mi teléfono zumbó con un nuevo mensaje de Nancy. Contenía una dirección y 6 palabras. Ven sola. No traigas a tu padre. Luego apareció un segundo mensaje. Alguien me está siguiendo. La dirección conducía a un motel de carretera a 40 minutos de la ciudad. No fui sola. Llevé a mi madre, pero le pedí que esperara en el auto mientras yo revisaba la habitación. Nancy abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía el labio inferior partido y una manga de su abrigo estaba rota. Dijo que un sedán oscuro la había seguido desde el aeropuerto, la había acorralado en una gasolinera y había registrado su auto de alquiler mientras un hombre la sostenía contra la pared. No encontraron nada porque la evidencia ya estaba conmigo. Había llamado a la policía, pero los hombres se habían ido antes de que llegara alguien. Dentro de la habitación, una segunda mujer estaba sentada junto a la ventana con ambas manos envueltas alrededor de un vaso de papel. Era delgada, de cabello plateado y estaba tan quieta que primero pensé que podría estar dormida. Luego levantó la vista. Vi mis propios ojos. Nancy cerró la puerta y finalmente explicó la conexión que había ocultado en el avión. Había sido una joven enfermera de maternidad en el Hospital San Mateo y la mejor amiga de Emily Foster. Emily no tenía padres para entonces, ni esposo, ni nadie en la sala de partos dispuesto a desafiar a una poderosa familia del hospital. Nancy fotografió al bebé porque Emily se lo pidió. Después del cambio, Nancy copió el registro y escondió el brazalete, pero mi padre la acusó de robar medicamentos y le suspendieron la licencia. Para cuando limpió su nombre, Emily había sido enviada a una instalación privada bajo una orden de emergencia firmada por doctores vinculados a la fundación. La mujer junto a la ventana se puso de pie. Mi nombre es Emily, dijo. He imaginado este momento tantas veces que ninguna de las palabras parece real. Yo había pasado los 2 días anteriores exigiendo la verdad de todos a mi alrededor. Frente a ella, no tenía ninguna para ofrecer. Quería abrazarla y huir de ella al mismo tiempo. Ella era mi madre, pero Sara también era mi madre. Una me había dado a luz y había sido robada. La otra me había criado mientras vivía dentro del robo. Me preguntaba si amar a una se convertiría en otra traición para la otra. Emily no me pidió que la llamara mamá. No me tocó sin permiso. Abrió una vieja bolsa de lona y colocó 3 casetes, una etiqueta de bata de hospital y una pila de diarios sobre la cama. Los diarios comenzaban durante su embarazo. A través de ellos, supe que mi padre la había conocido cuando ella trabajaba en la oficina de facturación del hospital. Él le dijo que su matrimonio estaba terminando. Cuando ella quedó embarazada, él prometió apoyarla, luego insistió en que se fuera de la ciudad. Ella se negó. Sara quedó embarazada meses después y el problema de Peter cambió. Ya no necesitaba que Emily desapareciera. Necesitaba a su hijo. Emily recordaba despertar después del parto y escucharme llorar. Mi padre entró en su habitación usando una mascarilla quirúrgica y le dijo que la bebé tenía complicaciones severas. Un doctor inyectó algo en su vía intravenosa. Cuando despertó de nuevo, le dijeron que yo había muerto y que ya me habían transferido para el entierro.
No había cuerpo, ni certificado de defunción, ni tumba. Cada intento de obtener registros conducía de vuelta a Peter. La entrada más dura estaba fechada 6 años después. Emily describió estar parada afuera de nuestra casa mientras yo miraba desde detrás de una cortina. Vio la marca de nacimiento detrás de mi rodilla cuando me subí a la barandilla del porche. Lo supo al instante. Mi padre hizo que la seguridad la sacara, luego usó la escena como evidencia de que ella era inestable. En la clínica, fue aislada, medicada y le decían repetidamente que el dolor me había inventado. Aprendió a negar la verdad para que la liberaran. ¿Por qué no volviste?, pregunté, y luego lamenté la crueldad en la pregunta. Lo hice, dijo. Durante años, en silencio. Cada abogado decía que los registros probaban que yo estaba equivocada. Cada periodista llamó a tu padre para pedir comentarios y de repente dejaron de devolver mis llamadas. Luego me envió fotografías tuyas en la escuela con una nota diciendo que los accidentes les ocurren a los niños cuyas madres no pueden dejarlos ir. Nancy colocó la nota original junto a los diarios. La escritura coincidía con la fotografía del avión. Emily no se había mantenido alejada porque me olvidó. Se mantuvo alejada porque mi padre hizo que amarme se sintiera peligroso. Usamos un kit de prueba de ácido desoxirribonucleico de farmacia que Nancy había comprado semanas antes, pero también organicé una prueba supervisada legalmente a través de un laboratorio independiente. El resultado preliminar llegó a la noche siguiente, una probabilidad del 99,99% de que Emily fuera mi madre biológica. Una muestra separada de un viejo historial médico confirmó que Peter era mi padre biológico. No hubo una confusión aleatoria en el hospital. Mi padre había tomado a su propia hija de la mujer que quería borrar y me había colocado en los brazos de la esposa cuyo dolor la hacía vulnerable. Esa noche, leí los diarios de Emily hasta el amanecer. Dejé de pensar en la venganza como ira. La ira se quema rápidamente y a menudo destruye a la persona que la lleva. Lo que quería era estructura. Quería que cada mentira estuviera documentada, cada cómplice nombrado, cada dólar rastreado y cada institución que lo protegía forzada a elegir entre su reputación y la verdad. Llamé al investigador estatal que una vez había trabajado conmigo en un caso de fraude financiero. Le dije que tenía evidencia de registros de nacimiento falsificados, coerción, intimidación de testigos, mal uso de fondos caritativos y un intento reciente de destruir registros. Él escuchó sin interrumpir. Luego hizo una pregunta. ¿Puedes hacer que Peter crea que estás lista para negociar? Miré a Emily, al rostro magullado de Nancy y a mi madre esperando afuera. Sí, dije. Él siempre ha creído que todos tienen un precio. Parte 6. El nombre del investigador era Daniel Ruiz. No prometió que un crimen de 33 años produciría un arresto simple, y confié más en él por decirlo. Trajo a un fiscal, un examinador de documentos forenses y un equipo de delitos financieros. Copiaron las cintas, autenticaron las firmas y obtuvieron una orden de emergencia que impedía la destrucción del archivo del almacén. Para cuando los empleados de mi padre llegaron para retirar la caja 17, los oficiales estaban esperando. Dentro de la caja estaban el registro de partos original, un certificado de defunción sin firmar para la bebé de Emily, memorandos internos sobre el cambio de bandas de identificación y un informe de riesgo que describía la extracción no autorizada de un bebé vivo por parte de un empleado. Administrativo. La aprobación escrita a mano de mi abuelo aparecía en la página final. Las iniciales de Peter aparecían junto a la instrucción de sellarlo permanentemente. Los investigadores querían evidencia que lo conectara con las recientes amenazas y el dinero caritativo utilizado para financiarlas. Eso requería que él hablara. Llamé a mi padre y le dije que los documentos me habían asustado, que Emily parecía inestable y que no quería que mi carrera fuera destruida por un escándalo público. Odiaba la facilidad con la que surgían las oraciones. Sonaban como las cosas que él me había entrenado para creer. Me invitó a su oficina en la Fundación Callahan. El equipo de Daniel me colocó un dispositivo de grabación debajo de la blusa y esperó cerca. Mi padre sirvió 2 vasos de bourbon, aunque sabía que yo no bebía. En su escritorio había un acuerdo de confidencialidad, una carta de renuncia para mi madre y documentos de fideicomiso que me transferían $2 millones después de que entregara todos los originales. Sabía que te volverías razonable, dijo.
Pregunté qué pasaría con Emily y Nancy si yo firmaba. Serán manejadas. La palabra me dio escalofríos. Pregunté si los hombres que siguieron a Nancy eran parte de ese manejo. Sonrió y dijo que yo estaba más segura no sabiendo los detalles. Luego explicó que la fundación había pagado a investigadores durante años porque las personas inestables requieren límites. Cuando le pregunté por la clínica, admitió que había organizado el internamiento de Emily a través de médicos que le debían favores a mi abuelo. Lo describió como la única forma de evitar que ella confundiera a una niña que ya tenía una madre real. ¿Y la bebé de Sara?, pregunté. Su expresión apenas cambió. Se fue antes del amanecer. Trágico, pero útil. Creó una vacante. Por un segundo, olvidé el dispositivo y casi lo golpeó. En su lugar, pregunté por qué había escrito Catherine pertenece a nosotros en la fotografía. Porque así era, respondió. Yo era tu padre. La sangre me dio más derecho que una chica asustada sin dinero. Esa oración terminó cualquier conflicto restante dentro de mí. No necesitaba decidir si alguna vez me había amado. El amor sin consentimiento, verdad o responsabilidad era solo posesión usando un nombre más amable. No firmé nada. Le dije que le daría mi respuesta en la gala de aniversario de la fundación la noche siguiente, donde planeaba recibir un premio humanitario por su trayectoria. A él le gustó el simbolismo. Creía que yo quería unirme a él en el escenario y proteger el nombre de la familia. La gala llenó el salón de baile con ejecutivos de hospitales, donantes, reporteros y personas que habían pasado años elogiando la integridad de mi padre. Mi madre llegó por separado. Nancy se sentó cerca de la parte trasera junto a Daniel. Emily miraba desde una habitación privada arriba porque no estaba lista para enfrentar a la multitud. Mi abuelo había grabado una declaración aceptando su papel y nombrando a Peter como el arquitecto del cambio. Cuando mi padre me llamó al escenario, me presentó como el futuro del legado de Callahan. Me acerqué al micrófono sosteniendo el discurso preparado que su asistente había escrito. Entonces las pantallas detrás de nosotros cambiaron. El logotipo de la fundación desapareció. El registro de maternidad apareció en su lugar. Un murmullo recorrió la sala. Dije, hace 33 años, Peter Callahan tomó a una recién nacida viva de su madre, falsificó registros del hospital y construyó su vida pública sobre el silencio que compró después. Yo era esa recién nacida. Mi padre alcanzó el micrófono. Di un paso atrás. El audio de su oficina comenzó a reproducirse a través de los altavoces del salón de baile. Se fue antes del amanecer. Trágico, pero útil. Creó una vacante. Los rostros se volvieron hacia él. Los miembros de la junta dejaron su mesa. Los reporteros levantaron sus teléfonos. Mi madre caminó hacia el escenario y se paró a mi lado. Luego se reprodujo la confesión grabada de mi abuelo, seguida por la fotografía de Nancy del brazalete y el resultado de la prueba genética de Emily. Mi padre no se disculpó. Se inclinó hacia mí y siseó. Has destruido a tu propia familia. No, dije. Te impedí usarnos como evidencia de tu bondad. Dos investigadores se acercaron al escenario. Daniel le pidió a Peter que los acompañara por intimidación de testigos, obstrucción, fraude financiero y el intento de destrucción de evidencia. Mi padre miró hacia las salidas, pero cada camino estaba bloqueado por personas a las que ya no podía controlar. Mientras se lo llevaban, la audiencia permaneció en silencio. Luego, desde el balcón privado sobre nosotros, Emily comenzó a aplaudir. El arresto en la gala fue solo el principio. El abogado de mi padre pasó meses llamando a la grabación engañosa, a los documentos incompletos y a Emily poco confiable. Pero el caso ya no dependía de la memoria de una mujer. La caja 17 contenía registros originales. Las cuentas de la fundación mostraban pagos a los hombres que siguieron a Nancy y a un contratista contratado para destruir archivos archivados. La clínica preservó notas de facturación que demostraban que Peter había garantizado personalmente el confinamiento de Emily. Lo más perjudicial de todo fue que la grabación de su oficina conectaba sus acciones pasadas con su intento presente de silenciarnos. Mi abuelo se declaró culpable de falsificación de registros y obstrucción. Debido a su edad y cooperación, recibió arresto domiciliario,
perdió los títulos restantes de la Junta y donó la mayor parte de su patrimonio a un fondo legal para familias perjudicadas por prácticas de adopción fraudulentas. Eso no borró lo que había hecho. La responsabilidad no era perdón, y la edad no transformaba la cobardía en inocencia. Aún así, dijo la verdad cuando finalmente le costó algo. Mi padre rechazó todos los acuerdos de culpabilidad hasta que la Junta de la Fundación eliminó su nombre del edificio y votó para despedirlo. Los donantes se retiraron. El Estado congeló los activos vinculados al esquema de intimidación y mi madre solicitó el divorcio. De repente, el hombre que había controlado a todos a través del dinero, la reputación y el miedo no poseía nada de eso. En el juicio, Nancy testificó sobre el cambio. Sarah testificó sobre las amenazas. Emily caminó hacia el estrado de los testigos llevando la fotografía del avión. Yo testifiqué al final. Peter me miró como si fuera una inversión que se había vuelto en su contra. Su abogado me preguntó si había disfrutado de la educación, el hogar y las oportunidades que la familia Callahan me brindó. Dije que sí. Luego expliqué que la comodidad no legaliza el secuestro y que la gratitud no puede ser exigida como pago por el silencio. El jurado lo condenó por cargos vinculados a los registros falsificados, conspiración, fraude financiero, confinamiento ilegal, intimidación de testigos y obstrucción. El juez lo sentenció a 18 años de prisión. Tendría más de 80 años antes de ser elegible para su liberación. En la corte, finalmente pareció asustado, no porque entendiera el dolor de Emily, sino porque entendió que nadie vendría a arreglar el registro por él. El Hospital San Mateo emitió una disculpa pública y financió una revisión independiente de los casos históricos de maternidad. El historial profesional de Nancy fue corregido formalmente. Un acuerdo civil le dio a Emily seguridad financiera, pero lo primero que compró no fue una casa o un auto. Compró una pequeña lápida para la hija que Sarah había perdido, cuya muerte había sido escondida bajo mi identidad robada. La piedra no llevaba ningún nombre de familia, solo una fecha y las palabras: tú exististe. Tú importabas. No eras una vacante. Sarah y Emily no se hicieron amigas de la noche a la mañana. La curación fue más lenta y menos cinematográfica que la venganza. Algunos días Emily podía sentarse con nosotras a tomar un café. Otros días, necesitaba distancia. Sarah se disculpó sin pedir ser absuelta. Emily escuchó sin prometer perdón. Dejé de intentar forzar a ninguna de las dos mujeres a un papel que hiciera mi vida más fácil. En cuanto a mí, mantuve el nombre de Katie Callahan. Era el nombre que Sarah susurraba cuando estaba enferma, el nombre en mis títulos universitarios y el nombre que Emily había escrito en sus diarios después de enterarse de cómo me llamaba Peter. Mantenerlo no lo honraba a él. Recuperaba algo que él creía poseer. Un año después del vuelo, las tres regresamos a la vieja cabaña. Abrimos el cofre de cedro y colocamos copias de cada registro adentro, junto con la fotografía de Nancy y la sentencia del tribunal. No los enterramos. Donamos los originales al archivo estatal donde ninguna familia poderosa por sí sola pudiera hacerlos desaparecer de nuevo. Mi padre creía que un secreto se volvía inofensivo si suficientes personas tenían miedo de hablar. Estaba equivocado. Los secretos no permanecen enterrados porque sean viejos. Permanecen enterrados porque alguien todavía se beneficia del silencio. Durante 33 años, llamó protección a lo que hizo. Al final, la verdad le devolvió esa palabra a las personas que la merecían. Gracias por ver y apoyar nuestro canal. La historia es ficticia y está hecha solo con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que les recuerde que cuando alguien elige traicionarlos, pueden dañar la relación, pero no pueden dañar el futuro. Todavía pueden crear con coraje, dignidad y respeto propio.